Hoy vamos a hacer un viaje, uno a un lugar que todos conocemos pero que pocos han explorado de verdad, el paisaje oculto de la mente humana. Y nuestro guía va a ser nada menos que el psicólogo Carl Jung. Vamos a meternos en esas profundidades que, aunque no lo parezca, todos compartimos. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Por qué será que historias de hace miles de años, sobre dragones, sobre héroes, por qué nos siguen atrapando tanto? Es una pregunta fascinante, ¿no? Y la respuesta, según Jung, no está por allá afuera, en los libros de historia, está adentro, en lo más profundo de nuestra propia psicología. Ok, entonces, si vamos a explorar este territorio, lo primero que necesitamos es un mapa. Así que en esta primera parte vamos a ver justamente eso, el mapa de la psique que Jung dibujó para nosotros. Y todo empieza con una idea clave, el inconsciente. Para Jung, el inconsciente no era una sola cosa. Él veía como dos niveles. El primero es el que llamó inconsciente personal. Imagínenlo como un sótano privado, el de cada uno, donde guardamos nuestros recuerdos olvidados, las experiencias que reprimimos. Es nuestro archivo personal. Pero debajo de ese sótano hay otro nivel, uno muchísimo más profundo y antiguo, el inconsciente colectivo. Y este ya no es personal. Es una base, una especie de cimiento psíquico que compartimos toda la humanidad. Es algo que heredamos. ¿Y cómo se puede describir algo tan vasto? Bueno, a Jung le gustaba usar la metáfora del agua. Él decía que el agua es el símbolo perfecto para el inconsciente. Contaba el sueño de un teólogo que una y otra vez se sentía atraído por un lago oscuro, quietecito en el fondo de un valle. Esa imagen, ese lago, eso es el inconsciente colectivo. Esa psique profunda y a veces oscura que todos llevamos dentro. Ok, entonces, si el inconsciente colectivo es este océano inmenso que hay en sus profundidades, ¿está vacío? Para nada. Jung decía que está habitado. Y sus habitantes son lo que él llamó arquetipos, unos patrones universales que viven dentro de absolutamente todos nosotros. Entonces, ¿qué es exactamente un arquetipo? Pensemos en ello como una especie de ADN psíquico. Ojo, no es una imagen o un recuerdo concreto que heredamos. Es más bien como un plano, un molde, un patrón que ya viene preinstalado y que le da forma a cómo entendemos las experiencias humanas fundamentales. El nacimiento, la muerte, el amor, el heroísmo. Son como las estructuras básicas de nuestra mente. Y aquí es donde todo se conecta con la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Se acuerdan? ¿Por qué los mitos nos siguen hablando? Pues, por esto. Porque los mitos no son solo cuentos viejos. Son en realidad la manifestación externa de estos arquetipos internos. Es como si nuestra propia psique proyectara su drama interior hacia afuera, en forma de historias. El mito es el espejo del alma. Para que esto no se quede en algo tan abstracto, vamos a ver un ejemplo súper claro. Hablemos de uno de los arquetipos más poderosos y básicos que existen, el de la madre. Y la influencia de este arquetipo es brutal. Se manifiesta en una cantidad increíble de símbolos que vemos por todos lados. No es solo nuestra madre biológica. Piensen en la madre tierra, la madre patria o la alma mater de la universidad. Pero también puede ser un lugar, una cueva, un jardín o algo inmenso como el mar. Incluso el inframundo puede tener este carácter materno. Todas estas imágenes, de alguna forma, nos evocan esa idea fundamental de lo materno. Pero aquí viene lo interesante, y es algo clave en el pensamiento de Jung. Ningún arquetipo es totalmente bueno o totalmente malo. Todos tienen una dualidad, una cara de luz y una cara de sombra. El arquetipo de la madre, por ejemplo, es por un lado la figura que nos cuida, que nos nutre, que nos da la vida, la madre amorosa. Pero también tiene su lado terrible, la madre que ahoga, que devora, que nos arrastra al abismo. Piensen en la diosa hindú Kali, que es creadora y destructora a la vez. Es la vida y la muerte, en una misma figura. Muy bien, ya vimos un arquetipo universal. Ahora vamos a meternos con uno un poquito más complejo y personal. Vamos a hablar del ánima, que es, digamos, la imagen femenina que vive dentro de la psique de un hombre. El ánima es, por así decirlo, la imagen del alma de un hombre. Ojo, no estamos hablando de una mujer de carne y hueso. Es una figura interna, inconsciente, que personifica todo lo femenino en él.
Y esta figura tiene un poder enorme. Influye en sus estados de ánimo, en su lado creativo y sobre todo en cómo se relaciona con las mujeres. Jung la llegó a llamar un demonio dispensador de vida, imagínense. ¿Y cómo funciona esto en la vida real? Generalmente, lo que pasa es que un hombre, sin darse cuenta, proyecta esta imagen interna del ánima sobre una mujer real. Y ¡pum!, surge una fascinación instantánea, casi mágica. El problema es que esto lleva a relaciones súper complicadas, porque en realidad no está viendo a la persona que tiene enfrente, sino a su propia proyección. Por eso, para Jung, una parte importantísima del crecimiento personal era aprender a retirar esa proyección. Dejar de buscar el ánima afuera y empezar a reconocerla como una parte de sí mismo. Ok, todo esto de los arquetipos, el inconsciente colectivo, suena muy interesante, pero ¿y qué? ¿Por qué nos debería importar hoy? ¿Qué pasa si simplemente ignoramos todo este mundo interior? Bueno, para Jung, el peligro es enorme. Él estaba convencido de que nuestra sociedad moderna, tan obsesionada con la lógica, ha cometido un error garrafal. Le hemos dado la espalda a este mundo interior. Hemos cortado la conexión con la fuente de la vida. En sus palabras, el espíritu descendió y se convirtió en intelecto. Es como si el fuego del alma se hubiera apagado y en su lugar solo quedara la fría maquinaria de la razón. Hay una anécdota increíble que lo resume todo. Jung estaba hablando con un jefe de los indios pueblo, y el jefe le dijo algo que lo dejó helado. Le dijo que si su gente dejaba de hacer sus rituales, el sol ya no saldrá más. Obviamente no se refería al sol físico, claro que no. Lo que quería decir es que la luz de la conciencia, el sentido de la vida, se apagaría, y cuando eso pasa, la oscuridad del inconsciente irrumpe con toda su fuerza, de forma caótica y destructiva. Esa desconexión genera un vacío, una verdadera pobreza espiritual. Y esto me recuerda a un viejo proverbio suizo que Jung citaba. Decía, detrás de cada hombre rico hay un diablo, pero detrás de cada pobre hay dos. Y no se refería solo a la pobreza material. La peor pobreza es la del espíritu. Cuando perdemos esa conexión con el alma, quedamos totalmente vulnerables a las fuerzas oscuras de nuestra propia mente. Entonces, ¿cuál es la solución? Según Jung, el camino no es huir de la oscuridad o pretender que no existe. Todo lo contrario. El camino hacia la plenitud es un viaje deliberado hacia abajo. Es atreverse a sumergirse en esas aguas profundas del inconsciente para ir a buscar algo. El tesoro. Esa herencia preciosa. Esas partes de nuestro ser que hemos perdido y que están esperando a ser redescubiertas. Y con esta idea del viaje interior, llegamos al final. Los arquetipos son universales, pero la forma en que se manifiestan en la vida de cada persona es única. Y eso nos deja con una pregunta para la reflexión. ¿Qué mitos, qué símbolos y qué figuras son las que habitan en el mundo interior de cada quien? Quizás el primer paso para entender el universo increíble que llevamos dentro es empezar a reconocerlos.